Hay un tema crítico, hay un tema muy delicado del que se habla muy poco, y esta es la salud mental de los profesionales de salud. El burnout, el síndrome de agotamiento en el personal de salud es un enemigo silencioso que vive dentro de la operación, dentro de las actividades, de los procesos, y es algo de lo que no se está abordando, no se está trabajando para encontrar estrategias de solución en los diferentes comités hospitalarios, en juntas de gobierno. Es importante volver a poner sobre la mesa un tema tan delicado, tan poderoso, que afecta a nuestros profesionales de salud. Posterior a la pandemia hubo un nivel de concientización en este tema. Pasados los años, hoy prácticamente 6 años después, no se abordan, no se trabajan estrategias que permitan a los profesionales de salud encontrar un punto de equilibrio que facilite y que haga fluir su operación. Es un tema que está en cualquier área o servicio clínico contra factores que generan una alta presión en el manejo y la atención de los pacientes. Yo soy Luis Castilleja y voy a compartirte en los próximos minutos un tema del que todos deberíamos de estar hablando y del que todos deberíamos de estar trabajando. El burnout es una situación que afecta a miles y millones de profesionales de salud alrededor del mundo. Es decir, no es un tema aislado para un país en particular. Las condiciones de desgaste, independientemente del país, las condiciones con este entorno tan cambiante generan un sufrimiento y una situación que de pronto termina por no poder resolver situaciones, por encontrarse de pronto fundidos, quemados, como sería este burnout. Eh, un elemento fundamental que tenemos que considerar es crear un nivel de concientización. Es decir, necesitamos volvernos muy sensibles a estos factores. El burnout en cualquier trabajo, en cualquier profesión, es un síndrome que afecta a muchos profesionales de salud. Es el síndrome del quemado. Es un trastorno emocional vinculado, es decir, está relacionado con el campo de trabajo, con el ámbito laboral. Y este es causado por un estrés crónico. ¿Qué quiere decir? Que se han mantenido circunstancias constantes que llegan a un punto en el que funden al trabajador. Se manifiestan a través de tres grandes dimensiones. La primera es generan un agotamiento emocional. Es una sensación de que te sientes drenado o vacío, que te han acabado todas las energías. En otro de los puntos, en otra dimensión importante es generan despersonalización. Es decir, una actitud distante, cínica, es decir, una situación en la que nuestras condiciones emocionales no están en las mejores condiciones. Es un punto crítico cuando ya estamos sobrepasados en el tema laboral. Y la tercera dimensión es la baja realización personal. Es una desafortunada sensación de falta de capacidades. Esto ha sido a través de los estudios publicados de Burnout Trends Among Us de US, en el cual, bueno, se hizo un reporte en el 2024 donde también manifestaban dos porcentajes que me parecen estadísticas muy importantes. El primero, el 46% de los trabajadores o profesionales de salud reportan un burnout, es decir, prácticamente uno de cada dos o el 50% de nuestro personal llega a experimentar una sensación de agotamiento, de burnout, en sus áreas de trabajo, en su momento o dentro del campo laboral. Y otro indicador importante es la prevalencia, es decir, de estos profesionales, el 70% más es en enfermeras y médicos, es decir, los profesionales de salud que están frente a la atención del paciente. A través de estos estudios se ha generado que son ellos quienes son los principales afectados en este síndrome de burnout. ¿Qué es lo que causa y cuáles son los factores que desencadenan un síndrome de agotamiento, un burnout, un síndrome del quemado? El principal detonante es el primero, el entorno laboral, las condiciones en donde están trabajando y los factores y condiciones de este entorno.
Es decir, el equipamiento, insumos, compañeros de trabajo, asignación de tareas, condiciones limitadas, son aspectos que se vuelven motor desencadenante para un tema de afectación, en este sentido, al profesional de salud. Y el vínculo entre el estrés crónico y el burnout es muy fuerte. Cuando estás bajo condiciones de estrés constante, terapias intensivas, quirófanos, áreas de urgencias o emergencias, las condiciones son, en poco tiempo puedes llegar a una condición de desgaste emocional y que puede generar que tengas unas condiciones no solo de impotencia, sino de pronto verte bloqueado, ¿no? Y eso es algo que tenemos que analizar y estudiar, porque finalmente son ellos los profesionales de salud los que brindan esta atención a nuestros pacientes, y cuando alguien no se encuentra en las condiciones más adecuadas en cualquier trabajo donde uno se esté desempeñando, las cosas no se van a dar. Y esto es algo muy importante. Ahora, hay 3 puntos que debemos de tomar en cuenta. Primero, la carga laboral, es decir, cuál es la carga de trabajo que están enfrentando nuestros profesionales de salud. Esto pueden ser horas extraordinarias, tiempos, estancias o jornadas prolongadas, turnos rotatorios, turnos extensos. El hecho de que haya escasez de personal genera que 2 personas o 3 personas generen lo de las personas o profesionales que no están. Es decir, no es cuando nuestras plantillas están limitadas, esto genera que el esfuerzo y el desgaste sea superior para los que sí están. Y el tener poca autonomía de tareas significa que no tienen el control para poder organizarse. Otro factor importante son las relaciones y el entorno. ¿Cuáles son estas condiciones? Las relaciones entre compañeros, las condiciones de la falta o ausencia de trabajo en equipo, la falta de liderazgo por parte de los jefes para poder poner orden y estructura en las funciones de cada uno. No hay apoyos institucionales. Muchos de estos factores se dan porque no hay una estandarización, una coordinación o un enfoque administrativo claro, y esto hace que cada quien empiece a tener un desorden en las actividades que desempeñará. Es decir, es muy importante tener claridad en lo que se debe de estar haciendo. La falta de reconocimiento y el ambiente laboral tóxico son factores que se presentan y que pueden contribuir a potenciar estos elementos. Y en tercero, los factores emocionales. Al estar expuestos al sufrimiento, al dolor y a la enfermedad de otra persona, que son a nuestros pacientes a los que atendemos, sí llega a ver, somos seres humanos, somos personas que también podemos llegar a crear cierta empatía, comprensión y entendimiento del sufrimiento ajeno. Y esto genera también que entre tantas cargas, situaciones, eventos dolorosos, generen un factor muy intenso para el profesional de salud. La presión emocional es constante. ¿Por qué? Porque en el sector salud es tan dinámico, tan complejo, que no te da tiempo para que recargues baterías, para que vuelvas a estar en las condiciones adecuadas. Hay ocasiones en las que falta de formación, de inducción, de pronto el no poder saber o conocer cómo hacer ciertas tareas, dónde llevar a cabo ciertas actividades, puede generar ciertas presiones, ciertos estrés. Y por otro lado, esos conflictos que de pronto pueden parecer éticos o morales ante ciertas situaciones. Y también hay que considerar cuando se presentan, por supuesto, eventos adversos o eventos centinela, que son sumamente lamentables, pero generan un enfoque y un estrés y una condición muy desgastante. Incluso llega a ser considerado bajo otros conceptos dentro de la literatura como segundas víctimas de los eventos, que en otro momento estaré compartiendo qué sucede y cómo son considerados estos profesionales de salud cuando son alineados hacia un tema de segunda víctima. Un tema clave que me parece importante es que los médicos de atención primaria, es decir, de primer nivel, reportan niveles más altos de burnout. Y esto de acuerdo a las publicaciones que se han presentado en 2024, y a partir de ahí otro tipo de profesionales de salud. El burnout ha aumentado 16.4% con relación entre el periodo de 5 años del 2018 al 2023. Significa que estamos presenciando una creciente ascendente de estas situaciones. Quiere decir que es muy probable que los profesionales de salud en los próximos 5 años estén sometidos a unas condiciones de burnout mucho más altas que las que tenemos ahora. Cuando hablamos de burnout necesitamos identificarlo, y las señales de alerta que tenemos es cómo podemos identificar que alguien está pasando por un síndrome burnout.
El profesional de salud también de pronto no tiene la confianza de poder alzar la mano, de poder alzar la voz y poder decir, no estoy en las mejores condiciones. Pareciera que el trabajar en sector salud nos vuelve superhombres, supermujeres, y que tenemos que estar ante condiciones muy, muy difíciles. Es importante también reconocer que hay límites y entre las personas y las capacidades que podemos desempeñar, también hay límites. Hay 3 factores que hay que prestar atención a nuestras enfermeras, enfermeros, médicos, doctores, doctoras, y uno de ellos, el primero, es el agotamiento emocional. El poder considerar o identificar como profesional de salud un sentimiento de agotamiento extremo, fracaso, impotencia, cuando ya no sabes qué puedes resolver, un estado permanente de nerviosismo cuando estás ante situaciones que te generan esa sensación de que algo va a pasar, insomnio crónico, taquicardia, dolores de cabeza frecuentes, fatiga que no se va. Otro punto podría ser la despersonalización, cuando podemos ser muy conscientes de que se está teniendo comportamientos que no estaríamos llevando a cabo. Cuando uno se enoja, cuando uno está frente a estrés, normalmente se enoja. Es decir, cuando las condiciones de estrés son tan altas en cualquier ser humano, pues puede haber un comportamiento de enojo, ¿no? De irritabilidad, no hay buena comunicación, y algo que puede afectar a nuestros profesionales de salud es de pronto sentirse que no son lo suficiente, ¿no? Este hecho de ser superhombres, supermujeres y que pareciera que no puedo enfrentar esto, sí les ponen condiciones como que no tienen lo necesario, y no hay nada más alejado de la realidad que pensar que no se tiene la capacidad. El tema es que nuestras condiciones físicas también son limitantes y también necesitan volver a reconectar consigo mismo. Hay actitudes distantes, frías, deshumanización en el trabajo. Y por último, otro de los datos que se presentan es esta baja realización. Hay dificultades para concentrarse, no rendimos laboralmente lo mismo que cuando estamos en otras condiciones, de pronto no tenemos condiciones o ganas de poder asistir al trabajo, situaciones, y nos vemos reflejado por el compromiso que tenemos con nuestros pacientes, aburrimiento, en fin, todos estos puntos son señales de alerta que tenemos que tener muy presentes, dar a conocer a nuestros profesionales de salud, y más allá de pensar que todos van a empezar a tener un síndrome de agotamiento, es decir, vamos a escucharlos, cómo mejorar las condiciones para que ellos puedan estar en plenitud de capacidades y de facultades, y eso se vea reflejado en nuestros pacientes. Hay dentro de estos estudios, que se publicó en el 2025, igual en Burnout Trends Among, prácticamente señalan 4 puntos que me parecen muy relevantes, incluso de literatura muy importante, sobre todo el 63% de médicos experimentaron burnout en 2021 en la Mayo Clinic, es decir, la clínica Mayo, el 63%, es decir, más del 50%. Prácticamente 6 de cada 10 médicos sufrieron una situación de síndrome de quemado. 57.6% médicos de atención primaria, que es a través de estudios, más del 16.4% de aumento relativo de burnout. Es decir, sí tenemos cifras de que se ha demostrado que hay más profesionales de salud que presentan estas situaciones con relación a años anteriores. Y si queremos hablar de dinero y de números también, hay inversiones que se están haciendo de manera muy comprometida para mejorar estas condiciones. Por último, para cerrar y crear nivel de conciencia en este tema, voy a hablar de tendencias clave. El burnout se mantuvo estable hasta el 2020. Posteriormente, tuvo un alza y un aumento significativo en 2021-2022, y esto indudablemente fue derivado de la situación que a nivel mundial todos sufrimos, que fue esta situación de pandemia. Las áreas de salud mental, dental y rehabilitación reportaron mayores incrementos. No es solo para la parte hospitalaria, es para otros sectores de la atención a los pacientes, como lo puede ser rehabilitación, la parte dental. Trabajadores con teletrabajo reportaron niveles menores de burnout. El que estuvo trabajando desde casa o a través de una pantalla tuvo menos episodios de este tipo. Se entiende porque no estaba en el entorno, que fue uno de los elementos que pudimos ver. En terapias intensivas, en el área de emergencias, en el área de cuidados intensivos, tuvieron un estrés profesional más alto durante la pandemia. Y esto es muy claro, prácticamente ahí el 63% se quedó muy corto. Definitivamente creo que el 100%, si no podemos cerrarlo, más del 90% de los profesionales de salud sufrieron síndrome de burnout, por no decir que el 100%, pero prácticamente estamos ante un escenario muy crítico.
Me alegra mucho que existan organizaciones que estén preocupadas en este sentido y a través de esa preocupación los haya llevado a crear y a establecer estudios y documentación que ponen hoy en día más que nunca en el foco de atención el tema del síndrome de burnout. Algo que se escuchaba hasta hace unos años muy poderoso, muy fuerte y un tema de alta relevancia, hoy en día ha quedado entre algunas sombras dentro de las organizaciones de salud. Yo soy Luis Castilleja y si buscas calidad, sabes dónde encontrarme. Un abrazo a todos nuestros profesionales de salud. Éxito.